Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, pues estamos en el capítulo 10, ¿verdad? Charlas, vamos súper excelente, pues muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Y muchas gracias a todas las personas que se han sumado a la serie. Pues bueno, pues en esta ocasión pues tenemos un estudiante de turismo ecológico, a un amigo Alex, que pues es un estudiante, la verdad, que ya va terminando la carrera, entonces me gustaría que, como que que les contara a ustedes, ¿verdad? Todas sus experiencias y todo, ¿verdad? Para que más que todo las personas nuevas pues vayan viendo que es un poco la carrera, que si les gusta, ¿verdad? Y también un poco de experiencias, ¿verdad? Que nunca queda mal. Entonces sí, a darle paso a él, ¿verdad? Para que se nos presente. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, hola Axel, ¿todo bien? Bien. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación también, ¿verdad? Es un bonito proyecto este que estás iniciando. Ujú, Entonces también gracias. estoy muy feliz que me tomaras cuenta. Y sí, como estaba diciendo Axel, ya estoy terminando la carrera, por dicha. Yo empecé, digamos Ujú, que me motivé a estudiar esta carrera cuando estaba en el colegio y recuerdo que el cole no, al menos para mí, no fue una etapa ahí como que mucha emoción y así que me gustara mucho, ujú, pero recuerdo que mi hermana estaba también en la universidad, también estaba estudiando turismo ecológico. Bueno, eso fue en Turrialba, ella estudiaba turismo, pero en la sede de Paraíso. ujú, Entonces recuerdo que ella llegaba, me enseñaba fotos de las giras o lo que aprendía en las clases y demás. Y recuerdo que me llamó demasiado la atención. Entonces, digamos que por ahí fue como que me fue moviendo para estudiar turismo ecológico, involucrarme todo con esa parte ujú. de la naturaleza y demás cosas que tienen que ver con turismo, ¿verdad? Ella te, digamos, ella te enseñaba las fotos o también te decía, Alex, mira, estudia esto. No, O no, no, no. era meramente, digamos, que llegaba y Ujú, me enseñaba las fotos, como hoy una conversación normal de hermanos, ujú, como, ¿y cómo le ujú, fue? Y eso. Porque sí, no, nunca tuvo eso como decir, no, no, tiene que estudiar esto, y ni tampoco mis papás, digamos, ujú, tampoco me dijeron, tiene que estudiar esto o ujú, tiene que ujú, sacarse. Eso fue una elección que, digamos, que me llamó mucho la atención. Igual ya ujú, cuando yo llegué como eso fue como en noveno, décimo, tal vez. Ya cuando yo llegué a quinto, empecé a ver más opciones. ujú, Soy pésimo para matemática, entonces eso fue algo que también ujú, me jaló mucho al turismo, a pesar de que se lleva cálculo y mate, pero bueno, no se lleva tanta mate como en otras carreras. ujú. Entonces era algo como que ya algo importante que no tuviera mate, ya sabía más o menos, me gusta como la naturaleza. Entonces, lo normal que uno piensa cuando está en quinto y quiere elegir carrera, digamos. Sí. No, pero lo bueno es que por lo menos ya tenías como un poco como la idea, Ujú. ¿me entendés? Porque creo que a uno, o la mayoría nos pasa que es como, bueno, y ves, empezás a ver qué es lo que, qué es lo que hay más que todo. Sí, Pero no, sí, es bastante bueno porque eso hace que, digamos, cuando uno desde antes lo piensa y ya le da un toque de vueltas y todo, hace como que vayas como más directo, ¿me entendés? Sin, sí, ajá, sí, sí. exactamente. A veces pasa que hay gente que como que se mete y no le termina gustando, Ujú, entonces al final no es perder un año porque se saca humanidades y humanidades tiene que llevar en cualquier carrera, ujú, pero digamos que sí se llevan algunos crucitos que si al final se va a cambiar de carrera, cuesta mucho que se lo convaliden, sí, sí. dependiendo, digamos, a qué otra carrera se pase. Por ejemplo, el inicio es biología, ahí sí estoy en, creo que muchas Ujú. carreras llevan biología, pero sí, dependiendo también los cursos de inicio, ¿no? Si se quiere pasar, no se los van a convalidar porque no tiene mucho que ver con la otra carrera. Sí, creo Pero sí, que... ujú. Entonces digamos, vos llegaste, vos dijiste, o lo estuviste medio planeando, ¿cómo fue ese proceso cuando ya llegaste, cuando vos dijiste, bueno, no, porque creo que digamos, la mayoría de estudiantes cuando llegamos a la U es como, bueno, era la U, ¿verdad? Dice que ya a estudiar y cosas así, pero llegas a la U y es que es otra cosa, entonces, sí, sí, ¿verdad? Que es más complicado de lo que uno cree, entonces, ¿cómo fue ese proceso cuando ya entraste, ¿verdad? Por los cursos. Ujú, verás que ujú, fue bastante interesante y curioso. Y yo no soy de Guanacaste, yo soy de ujú, Turrialba, entonces, como les estaba diciendo. Entonces, fue como curioso, primero, digamos, en mi familia, como llegar y decir, mami, yo quiero estudiar turismo. Entonces ella era como, genial, vas a estudiar en Paraíso, igual que su hermana. ujú, Y yo fue como, no, yo quiero estudiar en Guanacaste. Siempre me ha gustado como andar ahí, tal vez en otros lados. ujú. Entonces, como por decir, experimentar cosas nuevas. Entonces yo decidí venirme por acá, por Guanacaste. Aparte que acá uno puede sacar la licenciatura y es como la sede principal de lo que es turismo ecológico. Entonces, digamos que eso me motivó mucho para irme a Guanacaste. Ujú. Entonces, ya cuando me vine para acá, obviamente uno no conoce absolutamente a nadie. Sí, Es claro, todo el como, cambio, ¿verdad? De llegar y decir, sí, de estar con los papás a estar solo y... ajá, ajá, ajá. ujú.
estar con los papás, el clima es totalmente diferente al Sí. clima donde yo estaba viendo en Turrialba, el clima de Guanacaste, ¿verdad? Que uno Ujú, sabe que es súper caliente y todo lo demás. Pero sí, recuerdo que en mi primer curso era mate elemental, por cierto. ujú, Y de ahí, no, ahí toca, si uno es medio tímido o no sé, ujú, le da cosilla hablar como ahí en público o llegar a acercarse a alguien desconocido y hablarle, creo que va a ser muy difícil. Por dicha, yo no considero que yo sea así como tan tímido, así, entonces ya yo recuerdo que le pregunté a un amigo actualmente, es como que ya tenía, era como el segundo año, entonces llegué y le ujú. pregunté por la clave para conectarse al wifi de la U. Eso fue lo primero que inicié la conversación. Le pregunté porque antes había como una clave para conectarse a la red Auri, no sé Ujú, si se recuerda, era una red fija, ujú, no ujú. se conectaba nunca como la red pública. Entonces, eso fue lo primero que llegué ahí a hacer conversación y a preguntar. Sí. Yo creo que, digamos, creo que al principio siempre es súper, súper divertido. Yo recuerdo que cuando yo llegué, yo estaba pero perdísimo en cálculo, ¿verdad? Uno que ve las varas así. Y eh, yo recuerdo que yo volví a ver a unos más y yo decía, fue puta, estos más seguros son unos pipas. Uy, Ahora son mis compas, ¿verdad? Pero se me ven dos locos que nos mandamos. sí, sí, Sí. lo vacilón de mi carrera es que Ujú, casi que el 80-90% compartimos el odio por mate. Entonces uno sabe que uno está ahí, yo recuerdo mate, estaba perdísimo porque a mí mate no me gustaba ni en el colegio. ujú. Entonces ya ahí uno llega a la U y es otro nivel. Tampoco si no le gustaba en el colegio, menos en la U porque es más difícil. Sí, claro. Entonces yo recuerdo que estaba como ya la tercera, cuarta clase y yo decía, ¿qué es esta vara, mae? Estoy pero perdidísimo y tal vez volvió a ver ahí al compa de la par, tal vez, y estaba también perdido porque no sabía cómo hacer un ejercicio que nos habían dejado de práctica o una hora así, entonces ya era como estar perdidos, pero no Ujú. solo, ya era, No, era no, algo colectivo, entonces era interesante. creo que lo peor es cuando ves que los demás están apuntando y vos estás aquí como, Ujú. Eso sí es complicado. Sí, sí, ahí sí, eso igual me ha pasado cuando ya llevo una segunda vez, por ejemplo, el caso de Matt, y ya hay Ujú, gente, creo que en esa vez me tocó no era solo gente de la carrera, era de otras carreras. ujú, Entonces, claro, era como, bueno, ¿quién va a hacer esta práctica para ver si entendieron? Iban y bla, bla, lo ujú. resolvían rapidísimo. O sea, y esa gente ya la había resolvido en el cuaderno y había ido a responderlo a la pizarra. Y Ujú. yo ni tan siquiera lo había hecho en el cuaderno, digamos. Sí, claro. Digamos, y a nivel ¿cómo se llama esto? Y a nivel, por así decirlo, de convivencia con vamos, cuando llegaste, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Sí? Porque más estás conociendo gente nueva, ambientes nuevos, el cambio, por decirlo. Fue muy, Ujú, ujú, la verdad, yo creo que a mí me fue muy bien por dicha ujú, de que inicié con gente súper chiva. Como te estaba diciendo, digamos que al inicio yo no tuve muchos cursos con gente de mi carrera porque ujú, los primeros es biología y biología es todo revuelto. Y yo recuerdo que me tocó con mucha gente de agro, ingeniería de alimentos. Entonces también fue como una parte interesante porque como que a huevo, a fuerza, uno tiene que empezar a hacer grupos, exposiciones. Entonces uno conoce un montón de gente. Entonces, digamos que por esa parte de sentirse extraño o tal ujú, vez solo, que a mucha gente le pasa, por dicha, a mí no me pasó, estuve desde el inicio como que hice amistad con gente que actualmente conservo y que quiero demasiado. Entonces, digamos que esa parte fue muy chiva. Lo que sí, sinceramente, sí me costó bastante fue el cambio, pero por el hecho de que yo tengo una hermanita que ahorita ujú, tiene 9 años, pero cuando yo me vine para acá, ella tenía 5, 4, algo así. Y éramos, bueno, somos muy, muy apegados. Entonces yo ujú, recuerdo que me había venido para acá y ella todos los días me llamaba, que cuando me regresaba, que cuando ujú. volvía. Entonces ahora sí fue bastante Sí, difícil por claro. los primeros 6 meses, digamos, la parte emocional. Sí, claro. Sí, es complicado, más que es la familia, ¿verdad? Uno siempre está Sí, muy... sí, sí. ujú. Y más cuando uno es muy casero también, cuando uno es como muy de ir a la casa siempre y así, entonces, sí. ¿Usted nunca tuvo problemas como con los alquileres? ¿O siempre le fue como, ya se quedó en el primero? O... Vieras que el primer año yo estuve viviendo con un familiar ahí Ujú, de Liberia, digamos que no tuve problemas. Ya luego, segundo año, estuve viviendo en, en el Capulín ujú. y tuvimos algunos problemas, pero por dicha nunca no nos fuimos ni nos echaron. Más Entonces que creo, eso.
Es que eso siempre Creo que pasa, o todo sea, bien. eso creo que, ma, el ser estudiante es un tema que casi no tocamos, ¿verdad? Ma, Ujú. es un mundo, ¿verdad? El alquilar y que cada tenés que moverte a cada rato, qué tal se va, Sí, qué tal sí, sí. cosa, Uy, ma, sí. o que te echan, ma, a mí me han echado y es como, Sí, qué feo, porque ahí sí, uno, por lo menos si uno se va a ir, ok, dice, yo ujú, me voy a fin de mes, tengo ujú, todo ese tiempo para buscar exactamente, dónde me voy a ir, pero ¿y si lo echan? Sí, sí pasó que estábamos alquilando cuatro y a ujú. un compa, y si lo echaron, entonces fue como un toque egoísta, como, y sí, madre, echaron a este compa, pero a nosotros no, y ya entiendes, Bueno, como, pero es que también sí depende de por qué lo echaron a uno, ¿verdad? Bueno, porque a mí me echaron porque sí, la señora estaba loca, sinceramente. Entonces, la que nos alquilaba. Y ujú. y obviamente, como yo le había pagado, yo le dije, no, está bien, dámelo, el tiempo que, ¿me entendés? Exactamente. Ah, ok, Pero, ok, ok. ajá, obvio, no Ah, fue como que hoy para mañana ni porque hice desorden ni nada. No, no, es que sí, la señora tenía problemas, sinceramente. Y era una señora ya, entonces, mm, ¿qué va? es que esa es otra, uno no sabe con quién, con qué dueño va a topar, Exactamente, sí, es muy difícil. sí. Ah, como puede ser gente buena nota, ma, puede ser gente que... Sí, sí, ese que estamos alquilando ahí Ujú, en el Capulín era demasiado buena nota. Fijo conoces que es en Villas Guanacaste. ujú, ujú. El más es demasiado buena nota. De hecho, al compa que lo echó ahí por unos problemillas de los de reglas, digamos, Ajá, ajá. a él le dijo como, di no, se va a tener que ir, pero di, yo sé que no es fácil, entonces yo le voy a ayudar a trasladar todas sus cosas. Ujú. A él le ayudó a hacer todo el traslado, digamos, al nuevo lugar donde se iba a ir. Y le dio como una semana para que buscara y todo. Entonces, digamos que, Sí, sí, sí. oye, sí, sí, sí. Sí, pero qué hueso. Sí, Ma, digamos, ¿cómo fue? Digamos, ya empezamos con el proceso de la U, ¿verdad? ¿Cómo fue ya cuando te empezaste a entrar en los cursos? Que dijiste, fue puta, que tuanis, lo tuanis de eso es que llevan giras, ¿cómo fue eso? ¿Me entiendes? Ya decir, ok, esto es mi carrera, ¿me entiendes? Cuando ya empezaste a estar. Ujú, sí, primer año vieras que es muy general porque ahí todo el mundo lleva lo que es humanidades y eso es ujú, un montón de tiempo y créditos. ujú, Entonces, primer año uno de carrera, creo que nada más es, bueno, primer semestre, perdón. Primer semestre es biología y ujú, educación ambiental, que son cursos que no se llevan giras. Entonces, y a mí me pasó que yo, biología, la primera vez que lo llevé, lo perdí ujú. porque me dormí una vez que tenía que hacer era como el segundo examen y No. me dormí totalmente, digamos. Era como a las 8 o las 9 que tenía el examen y me di cuenta y eran como las 9:30, las 10 y yo vivía por el mall, Ujú. Fue bastante largo. entonces sí, sí, Sí. bastante largo y yo era en bici toda la madre y yo dije, bueno, también yo soy muy tranquilo, Ujú, entonces yo ujú, fui como que dije, no, yo no voy a llegar, yo voy a llegar y ¿qué le voy a decir a la profe? La profesora ahí que ujú, dime, pero mío, va a llegar ahí todo tarde y así. Y ahí no, yo voy a pulsearla para que no me dé esta vara tan bajo, porque son cursos que los exámenes valen un montón, digamos, ujú, un ujú. montón de la nota final. Entonces, de ahí le puse y le puse para por lo menos que no me fuera tan mal, no me diera como un 3 o una hora así. Recuerdo que ya terminó el ciclo, bueno, me fui para mi casa, para Turrialba, Ujú. y cuando estaba en Turrialba me llegó un correo de la profe que, que podía ir a hacer ampliación, Uf, pero ampliación era como en 3 días. no. Y yo estaba en mi casa, ya, de hecho estaba hasta sin plata, ya no tenía ni dónde alquilar, porque ya al final me iba a pasar para otro lado, y Ujú, entonces ya tenía mis cosas en otro lado, pero como tipo bodega, entonces no tenía ni dónde quedarme, ya 3 días para aprenderme la materia, todo un semestre, y biología, que es mucha materia. Entonces al final yo decidí como, de ahí no, la verdad, no voy a ir a hacer amplia, y después, ujú, ahí después yo llevo el curso, y así, entonces digamos que ese biología es necesario para llevar biosistemática, que es un ujú, curso es decir, de carreras que ya es segundo semestre. Entonces, digamos que yo me perdí eso, me perdí ujú. biosistema, no lo llevé el primer año como tenía que ser, que es de hecho el concurso que estoy llevando ahorita ya de salida. Pero sí, digamos que yo mi primer año, creo que por eso fue que yo no me relacioné mucho con gente de mi carrera el primer Ujú, año, porque estuve llevando cursos casi que generales, nada más ujú, humanidades, artística, seminario, ujú, deportiva. Entonces, digamos que por eso yo el primer año casi no conocí gente de mi carrera, pero también eso me ayudó mucho a hablar y conocer gente de otras carreras que también creo que fue algo chiva y la verdad no me arrepiento ni de, ujú. ni de haberme dormido ni de no hacer ampli, porque al final dis,
todos son experiencias y Ujú. varas que uno va aprendiendo y al final todo sirve, ¿verdad? Ma, igual digamos, ¿cómo se llama esto? Yo entiendo lo que es que te digan 3 días ahí como puedes ir hacia amplio, uno siempre es como, uff, no, ya estoy en mi Ah, casa. sí, 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 No, digamos, de Turrialba ujú, a Guanacaste y a Liberia son como que 8 horas, 7 horas, digamos, donde ya sí. súper cansado y luego tener que buscar dónde quedarse y todo eso. Entonces dije, no, no, la verdad no. Sí, no, no, exacto, ¿no? Entonces, o sea, a mí me pasó también, entonces yo también opté por la mía, yo es como no. Igual, ma, digamos, vos lo mencionas que tal vez se has atrasado un toque al principio, ma, pero al final yo creo que todos nos hemos atrasado, o sea, todos. Entonces, ma, igual, uno no se puede como, digamos, yo eso es algo que yo, al principio sí lo hacía, como yo decía, uy, ma, es que yo quiero alcanzar a tal compañero porque está, A compararse, sí, ajá, ma, eso no, exacto, nada y que ver. uno los veía y, o sea, y luego Ujú. te das cuenta como que no, como que mae, cada quien va a su ritmo, que unos van a Uno con salir. gente que Ujú. también estaba atrasado, entonces digo, uno dice, pero ¿por qué debo sentirme mal si también hay gente que está atrasada y todo bien, no tiene nada de Sí, mal? exacto, exactamente, mae, al final de cuentas yo siento que uno, mae, es que mucha gente es como, no, no, tengo que salir, tengo que llegar, tengo que... Mae, Ujú. no, o sea, y al final la U es, hay que disfrutarla también. Sí. Correcto, tiene que ir uno a su ritmo también, no puede como Ujú. matarse o así. Mae, yendo un poco, adentrándonos, tal vez, ¿cómo fue lo de las giras? ¿Sí pudiste hallar algunas giras presenciales o del todo, sí? Sí, 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 claro, llevé varias giras presenciales. Ahorita, a ver, la primera gira no la tengo muy presente porque ya en un año uno hace varias giras por 2, 3 cursos. Es que eso es lo chido de Entonces, ustedes, ¿verdad? Que ustedes hacían un montón. sí, sí, claro, Sí, nosotros tal vez gira que cada 22, 15 días, y sí. sí, qué chido. Entonces, sí, eran giras bastante, bastante tuanis, tal vez de 2 días, 3 días, Ujú, dependiendo del lugar, también dependiendo del curso. Recuerdo mucho, sí, como de las primeras giras, fue una de un curso de geografía. ujú. Creo que era a Palo Verde, y ahí fue como bastante exigente porque, bueno, yo no considero que tengo mala condición física, Ujú. pero igual en ese entonces era nada más como andar en bicicleta y listo, eso era todo. Y recuerdo que fue una gira así como de caminar, tal vez no bastante, pero lo que afectaba mucho era el clima. Palo Ujú. Verde, no sé si alguna vez ha sido, es sumamente caliente y los mosquitos y todo. Hasta recuerdo que, no sé si fue una compañera, un compañero, como que se desmayó en uno de los No. senderos porque ya no la dio. Y Qué tras de eso, duro. en esa cita, sí, era con un profe que él ya Ujú. está señor y todo, pero, o sea, tiene un ritmo porque está demasiado acostumbrado a a Ujú. las giras. Entonces, claro, va rapidísimo y es súper exigente. Y las giras no es como de nada más ir ahí caminando y como, Ujú. qué bonito. Ujú. O Ujú. sea, tiene que estar a la par del profe porque él va explicando como cosas del curso, lo va explicando ahí en la gira, ¿me entiendes? Porque de eso se trata, y Ujú. lo que uno está viendo en la parte teórica, verlo en la práctica ya en el lugar. Ujú. Entonces, eso sí, uno tiene que ir siempre a la par del profe por todo lo que va explicando. Entonces, es bastante, bastante interesante. Qué duro, ¿verdad? Pobrecilla, pero sí, no, lo tones de ustedes es que como van a distintos lugares, entonces conocen un poco de todo. Ujú, Sí. ujú. Sí, a veces Ujú. también pasa que algunos, dependiendo la gira, o también a veces pasaba que me metían miedo. Por ejemplo, había una gira a Chiripó, Ujú. y yo recuerdo que como 15 días antes o una semana antes, el profe empezaba a decir como, bueno, ustedes se tienen que preparar un montón porque es muy exigente, que es aquí, tienen que llevar todo eso. Recuerdo que nos había dado una clase ahí como la mística de Chirripó y no sé qué, toda la vara. Entonces era una hora ahí bastante loca que, de hecho, la primera vez yo le hice caso, yo estaba súper asustado. Bueno, en ese entonces estaba yendo al gimnasio, pero empecé a salir a Ujú. caminar y ya yo salía a caminar y todo, y fue súper loco porque como 3 días antes de la gira, en una de esas que yo salía a caminar, salía ahí como de Capulín a la U, correr y caminar, o me volví ahí por dentro. Y en una de esas que salí como faltando 3 días, ya llegando a la U, vos has visto que como unas bajaditas ahí al frente de Lina, Ujú. y como que iba corriendo y no me acordé que ahí estaba esa vara y se me fue el pie y se me No. fue la rodilla. Y ahí quedé, no pude seguir caminando, tuve que esperarme como media hora para recuperarme y irme así para la casa. Y pasé como 3 días con la rodilla ahí, que no podía doblarla ni nada.
Y yo Mae, sabía que si yo iba, ajá. que yo iba como a revisarme, digamos, ahí a la U, no me iban a dejar ir a la gira. Me iban a decir que tenía que guardar reposo y toda la madre. Y de ahí no, al final decidí irme así a No. Chirripó. Mae, te salió peor, creo, el entrenar. Claro, claro que sí. Y no solo eso, es como también mucho, mucho como el orgullo, como Ujú. decir, "Ah, yo estuve entrenando, ¿cómo puede ser que me lesione entrenando?" Entonces Qué fue duro. bastante, Sí. bastante difícil. Mae, digamos, y lugares, como qué lugares, como para tocarlos un toque, como que para posicionarlos, ¿verdad? Como a qué Ujú. lugares, han ido, o por lo menos lograste. Ujú, Ujú. La parte de Guanacaste, como digamos, obviamente está más cerca, entonces ujú, se iba como a Palo Verde, Barra Honda, el Rincón de la Vieja. ujú, En un curso de antropología o arqueología, no recuerdo, se fue ahí por Bagaces a un monumento arqueológico que hay. Entonces, digamos que eso también va dependiendo mucho del curso, a qué parte está orientada. ujú, Por ejemplo, en ese curso que te decía de arqueología, y obviamente sabemos más o menos como que es la arqueología, o que es, bueno, no, esa era de antropología. Antropología es como la ciencia que estudia el ser humano y su relación con el entorno a través de los años, ¿verdad? ujú, Entonces es como esa gira, fuimos a lo que es la zona indígena de Boruca. Entonces va dependiendo mucho del curso que uno se lleve. Por ejemplo, en esa gira bueno, era la zona sur. Entonces uno iba y también veía mucho lo que es las esferas precolombinas. ujú, Entonces también uno aprende mucho de cultura. Hay un curso de arte que ahí creo que no nos aceptaron la gira, pero era una gira por los museos, que al final se terminó haciendo como cada grupo iba a San José y hacía una gira por los museos. ujú, ujú. Entonces al final igual se hizo, pero como individual, digamos, cada grupo. Ok. Bastante chiva. Es que eso es lo que me gusta mucho del turismo ecológico, Ujú, que el turismo sinceramente, es un resultado ujú, de otras carreras. Entonces uno aprende un montón de arqueología, de cultura, de arte, de, obviamente de biología, de botánica, de animales, incluso psicología. ujú, Aprende también estadística, administración de empresas, la parte financiera, eh, que más como manejo de proyectos. Entonces algo muy abierto que uno aprende muchísimas cosas. Entonces es como, bueno, al menos a mí eso me gusta un montón como saber de diferentes cosas, como que no estar solo encasillado a una cosa. También ujú, a veces la gente piensa, dice, turismo ecológico, ok, guías turísticas, guías ujú. turísticos. Y no es así, uno tiene la posibilidad de trabajar en diferentes áreas y la verdad eso es muy chido y es muy interesante. También como ya cuando uno va avanzando ya como tercer, cuarto año, tal vez me involucra mucho con la parte de acción social, y es como parte de la U, como Ujú. su sello de la U, involucrarlo también con la sociedad. Entonces se desarrollan proyectos para ayudar a comunidades. Entonces uno dice, porque estoy dejando, no solo estoy aprendiendo y llenando mi conocimiento, sino que con este conocimiento yo quiero ayudar a otras comunidades, yo quiero ayudar a otras personas. Entonces creo que eso también es bastante chido. Sí, no, no, mae, es bastante Tony, sí. No, claro, la verdad es que, mae, suena muy chido lo de la carrera porque si usted lo menciona, digamos, mucha gente es como, ah, bueno, estudio turismo es para, exacto. Y Ir a no, no. pasear y listo. Ajá. No le voy a mentir, o sea, yo estaba en el cole y eso me llamó como 80% la atención, ir a pasear. Sí. Pero es chido, mae, porque, digamos, ustedes aprenden y, digamos, bueno, yo no soy mucho de salir, más que uno, ¿verdad? No tiene ni dinero, pero, Mm, pero, mae, yo recuerdo hace, que hace, creo que fue como un año, ya estaba la pandemia, que más nos llevaron al Tempisque, ¿verdad? Que fuimos con una tía, mae, ujú. nos quiso llevar, ¿verdad? Mae, y nos llevó un mae que, de hecho, que el mae había estudiado turismo en UCR, mae, empezó a explicar un montón de las aves, mae, y vos te Mm. quedas como, ¿me entendés? El mae veía y este decía, esta es esta, y esta es esta, y Sí, aquí sí, sí, pueden sí. ver esto, mae, y vos te quedas como, ¿qué tú años, ¿me entendés? Es muy chida, la verdad. Y digamos, y Mike, todo lo que tienen que aprender ustedes de plantas, de animales, Sí, de sí, sí. arqueología, de arte, Mae, es bastante tuanis. Sí, a Sí. mí me encantó mucho eso, que es muy variado, la Ujú, verdad. Entonces, por allá uno dice, ay, no, a mí casi no me llama la atención lo que es administración. Pero ok, usted nada más, no es que nada más va a ver administración, uno también aprende mucho
aparte de naturaleza, de educación ambiental, como te estaba Ujú. diciendo, de arte, de psicología. Por ejemplo, psicología fueron 2 cursos, pero fue algo que a mí me encantó demasiado, que de Ajá. hecho en algún momento me gustaría estudiar psicología como segunda carrera. Entonces son varas que uno inicia con turismo y por tener tantas ramas, al final como que dice, ¿por qué no irme por esta cosa? Sí. ¿Por qué no seguir aprendiendo de esto? Entonces es muy, muy interesante esa parte, ¿verdad? Que tiene muchas áreas. Sí, claro, y lo chido es que no los, ¿cómo decirlo? Los ponen como solo en una, porque vamos, hay carreras que es como, bueno, ya, y sabes que tu futuro es hacer esto, ¿no? Ajá, Vos ajá. puedes escoger, y Ujú. la verdad es bastante tuanis. Mae, ujú. No, con respecto a ya que estamos hablando de los cursos ahorita, ¿cuál fue el que más te gustó y como por qué? La verdad es que son como varios, Ujú, pero voy a mencionar arqueología y antropología, digamos. Son dos, yo sé que son ujú, dos, pero sí que son con la misma profesora. ujú, Entonces, digamos que cualquiera de los dos me gustaron demasiado por las cosas que uno aprende, también por la profesora, la verdad. Es ujú, una profesora que actualmente creo que ya se pensionó. De hecho, el último grupo que fue el mío, digamos, de mi generación, pero es como fue algo distinto de lo que uno está acostumbrado como a aprender, como llegar y la profe explicando esto, eso. ujú, Recuerdo una vez llegué yo a la clase, estábamos viendo como los inicios del ser humano, en qué momento se empieza a considerar el Homo sapiens como tal, y estábamos viendo como los primeros momentos de cuando se empezaron a comunicar ya con palabras que significaba tal cosa, que es muy difícil como tener una ujú, teoría porque no se tiene como evidencia de decir, o sea, cómo se tiene el registro del habla, ujú, no hay forma. sí, ¿no? Entonces recuerdo que llegó la profe, habíamos sido pocos, yo creo, ¿sabes? Llegó la profe y nos acostó a todos en el piso y nos dijo, cierren los ojos y empiecen a hacer sonido. Imagínense que están en medio de la naturaleza y empiecen a hacer sonidos sin hacer palabras para que ustedes creen que se pueden comunicar con sus compañeros. ¿Cómo se comunicarían ustedes con sus compañeros sin hacer palabras? Entonces fue algo como súper loco. Primero, o sea, la primera impresión es como, esta más está muy loca, Sí. pero, pero después es como, ok, qué interesante que le dé otra forma de enseñar, como es como ponerlo ahí a usted. Sí. Entonces fue bastante interesante, me gustó mucho por eso, por la forma en que ella daba la clase, también por las giras, obviamente. Ujú. No, la verdad es que chiva, ¿verdad? Y qué buena forma por tal vez de ponerlo a pensar uno de, ujú, cómo fue, digamos, y sí, claro, porque en esos, al final todos los animales logran comunicarse de cierta manera y, de, Ujú, ujú. ujú. No, la verdad Sí, es sí, que, ¿cuál fue la ujú, diferencia con nosotros de que no nos quedamos con sonido, nada más, no nos quedamos como con silbidos como ujú. las aves, por ejemplo, o cosas así? No, Entonces era bastante interesante. sí. Y los peores, como que digas, bueno, ya aquí fue como nunca Voy a más. quitar los de mate porque Ujú. digamos que no cuentan mucho porque Sí, no. ahí es más ahí como Ujú. no tan de la carrera. Creo que maten y a los que estudian varas de mate les gusten. Sí, 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 qué duro. Bueno, yo diría que un curso no, obviamente no voy a decir el nombre del profesor, pero Ujú. usted sabe que en toda carrera hay profesores que no son muy buenos, no Ajá. son muy buenos, la verdad. Entonces es un curso que era de educación ambiental Ujú. y no me gustó por la forma en que daba la clase. Él es muy buena persona, pero no tiene esa parte académica, Ujú. digamos, esa vocación, como por querer transmitir el conocimiento, porque es una persona que sabe demasiado, uno se da cuenta que sabe mucho, pero no Ujú. sabe cómo transmitir ese conocimiento. Entonces al final es una clase que puede ser muy interesante, que uno puede aprender mucho y que de verdad si uno hace el propósito por aprender por su parte de otro lado, buscar Ujú. referencias y así, uno le saca mucho provecho, pero digamos que sí es un curso que es muy aburrido, era a las 8. Entonces era como llegar y escuchar a ese profesor hablando de la materia y Ujú. como leyendo nada más el libro o lo que fuera. Y era por eso que era muy aburrido también. Entonces, sinceramente, incluso habían semanas que yo decía como, no, hombre, es que pereza levantarme Ujú. temprano nada más por ir a escucharlo hablar papaya.
Entonces era a veces como no iba y así, Ujú, entonces creo que fue un curso muy aburrido, ujú. pero no por la materia en sí, sino por la forma en que se daba. Sí, claro. No, no, creo que siempre pasa, mae. Siempre hay como, digamos, a nosotros en la carrera hay un curso que es, por así decirlo, fundamental. O sea, es como ya de los que son como obligatorios que vos aprendas bien porque te va a ayudar para toda tu vida. O sea, ¿me entendés? Mae, Ujú. y el profe era tan malo, o sea, se llama Mate Superior el curso. Es, mae, que digamos que yo cuando me pasé a la sede central, ¿verdad? Aquí para terminar la carrera, mae, los profes dicen, ustedes lo vieron en este curso. Y yo es como, oh, ustedes lo vieron. Mae, yo es Sí, como, no, yo no sé nada. Estoy en blanco, exacto. Pero sí, a veces creo que he hecho, y eso, mae, en el video que estoy hablando con el profe, con el profe, ¿verdad? El ujú. mae, yo le comentaba lo mismo, que, o sea, que hay gente que pueden ser muy buenos, mae, vos lo mencionaste, hay más que son muy crack, pero mae, es que la vocación de profe es otra cosa, ¿me entendés? O sea, Sí, a veces creo que no hay que ser ni el más inteligente para ser tal vez el mejor profe, ¿me entendés? Sino es como, creo que hay que tener algo, ¿me entendés? es un complemento necesario. Ujú, Uno no puede tener nada más información y conocimiento si no sabe cómo transmitirlo, si no sabe cómo hacer que las personas se interesen por lo que yo estoy diciendo, por el ujú. conocimiento que yo tengo. Entonces también es algo que se tiene, que es muy necesario, ¿verdad? Esa parte Sí, claro, pedagógica. sí. Mae, yendo un poco con los compañeros, nunca, digamos, nunca tuvo como así, por así decirlo, como que usted estaba en un grupo y el trabajo fue desastroso porque nadie se puso, no, nunca tuvo esas vivencias. Sí, Ajá. la verdad, sinceramente, solo en un curso, solo en Ujú, un trabajo, que era un curso de arte, por cierto, que no recuerdo por qué, pero yo lo había llevado como con una generación que no era la mía. ujú, Entonces ya uno, no sé si será un estigma o un estereotipo, pero tiene la idea ujú, de que las mujeres trabajan mejor o son más responsables. Entonces la cuestión es que me hice con dos mujeres, yo no las conocía, simplemente era como que no tenían grupo, ya estaban y eran un grupo de tres, trabajo de tres. ujú, Entonces ya fue como, pues, si quieres lo hace con nosotros. Y yo dije, sí, está bien. Y recuerdo así como faltando una semana para entregarlo, era como que no habían dicho nada, no decían ujú, nada, no se ponían de acuerdo de nada. Y todo bien, yo por lo general soy, dependiendo también del grupo, me amoldo mucho. Si es como ujú, si hago con personas que son así muy responsables y quieren tenerlo todo una semana antes, todo bien. ujú, Usted reparte la vara, yo hago mi parte, la entrego una semana antes y listo, todo bien. También estoy muy acostumbrado a trabajar con personas que podemos hacerlo 2, 3 días antes y nos queda un buen trabajo. Entonces también ahí ya dependiendo como las personas me acoplo, pero sí, en esta ocasión era, yo decía como, ¿qué será? Que ya van avanzando y no me han dicho nada. Y también era como mi ujú, primer año, yo creo que fue. Entonces sí, fue como difícil ya a ese punto que como faltando 4 o 5 días, yo les dije como, bueno, yo creo que la estructura lo podemos hacer así, yo voy a ingresar a hacer de esa parte, ujú, lo tenemos 2 días antes para montar la exposición y listo, y ok, me tocó ahí esa parte. Y ya, yo hice mi parte, obviamente en Drive, como siempre, y yo ujú. recuerdo así como que los 2 días antes, para que uno tenía que montar la expo que yo dije, no había nada, solo estaba mi parte, No. estaba mi parte. Y yo ya estaba asustado, yo la verdad sí, ya, yo, no, esta vara no va a salir, no va a Ujú, salir. Y ya yo les dije como, ¿qué pasa? No sé qué, todavía falta bastante, ya casi no tenemos tiempo. ujú, Y ya empezaron a decir, ay, sí, es que el capítulo que yo escogí o que a mí me tocó tiene mucha materia y no lo entiendo. ujú. Y yo como, y sí, pero esas varas tenía que verlo desde antes, digamos, y ahorita estamos a tiempo. Entonces Ujú. recuerdo que al final fue agarrar una vara de libro en PDF, copiar y pegarlo así a lo desgraciado, se veía esa parte No. escrita. Y yo no, ¿qué están haciendo? Pero yo tampoco tenía como chance Ujú, para empezar y corregirlo todo, porque ya sí, no había claro. tiempo. Ujú, Yo recuerdo que al final la parte escrita quedó del asco. Luego, cuando ya llegó la exposición, fue como que obviamente no sabían de qué estaban hablando y era como llegar así a leer totalmente, todo de la materia. Era una exposición sobre un periodo
un periodo del arte, entonces había que tocar diferentes artistas, Ujú, diferentes pinturas y en general, ¿verdad? Entonces sí recuerdo que fue algo como que yo estaba exponiendo y ya, ya al final de la exposición había gente que yo ya conocía, entonces ujú. sí, también me conocían, y yo estaba así como, ¿qué es esta vara ya? Bájenme de aquí ya. Mae, no le hicieron Y como preguntas ahí como para matarlos. sí hicieron preguntas, Ajá. pero por dicha eran como preguntas ahí un toque más Ujú. generales, entonces obviamente Sí, claro. no era como que yo me sabía todo el Ujú, tema, pero tenía como, hay una profe que ujú, dice ujú, que uno puede hacer un bateo educado. ujú, Entonces uno podía hacer un bateo educado a partir de la información que yo ujú, tenía, pero que estaban preguntando varas relacionadas. Entonces, digamos, hay uno medio ujú, decía algo y no se quedaba en blanco, no decía no sé. Entonces, digamos que por las preguntas y ujú. ahí todo, digamos. Ma, Pero pero, sí, ajá. no, yo recuerdo que ya al final yo dije, no, esta hora fijo nos va a dar un 10 un 15. Pero ahí no, seguro la profe también era toda buena nota y dijo, Ujú. lo hicieron y ya y ahí está y lo presentaron. Era un asco, pero ahí está. Creo que era como un 30% y nos dio como 20. Yo De, estaba, pero feliz con no, la profe, sí, claro, sí, claro. porque sabía que eso no era de 20. Pero sí, Man, no, no, pero más bien todo bien, pero creo que eso siempre pasa, man. A mí por eso me gusta hacer esa pregunta, de hecho, porque, y esa creo que no le he contado. Yo recuerdo que nosotros en Tesina, en la segunda uy, parte, sí, man, eso siempre es, ¿verdad? Una desgracia. Pero a nosotros nos tocó hacerla de nuevo, prácticamente. Entonces, como nos tocó hacerla de nuevo, mae, yo tengo un compa, ¿verdad? Que todas somos compas, mae, a mí me cae demasiado bien. Pero el mae en su tiempo era muy vago, o sea, hay que aceptarlo, era vaguísimo. Y la verdad es que el mae, le tocaba, como teníamos poco tiempo y estábamos haciendo prácticamente de cero en un semestre, pues nos dimos la hora por partes. Mae, y al final como le tocaba con una doñita, al final nos mm, dimos cuenta que la doñita estaba haciendo todo y el man no estaba haciendo nada. O sea, ma, el profe estaba hasta puteado. Imagínate que el profe dijo, ma, el profe me llamaba y me decía así, ma, ¿por qué a este man no le echamos mejor? ¿quién era? El profe de historia. Antonio, ¿no? Ay, man, Antonio es una tea. Sí, sí, Ma, el man me decía que lo echáramos profe, ey, usted es el que manda. Y yo decía, y me dice, sí, pero el sí. man se contradecía y decía, no, no, es que quedan 2 días y no podemos hacer nada. O sea, no lo estábamos ya como en la cuerda, ¿me entendés? Ma, entonces, porque, o sea, uno tiene que hacer una exposición al profe, ma, y el man no sabía nada, o sea, no sabía nada, 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 nada. Entonces, el profe estaba enojado, todos estábamos asustados, porque la parte del ma, o sea, vamos, como la parte del mal hizo la doñita y el mal estaba en blanco, o sea, el mal no ha hecho nada. Y la cosa es que, lo divertido fue que ese hijo de puta tiene, yo no sé, tiene como un don para aprenderse las varas. Que fue, creo que los mejores exponiendo. Llegó el... Sí, sí, ahí se lo mae, aprendió en el aula mientras los demás exponían, él estaba apareciendo sus varas. como con normalidad, hablando y así, la vara. Yo decía, qué hijo de puta, decía yo en mi mente, nada más. Pero, esas cosas siempre pasan, uno siempre con los compas, siempre hay algo, o sea, aunque puedes ir bien con los compas, siempre hay algo que dices, no, no, esto es... Sí, sí, o uno tiene Ujú. compas que son muy compas, que uno los quiere un montón, pero dice, "Ma, yo con usted no trabajo, yo con usted no breteo, Sí, porque ahí no exacto. nos puede, No, y todo bien, es eso siempre válido. pasa, de hecho, sí, claro, eso... No, yo con mis compas también ya cuando ya son varas de la carrera, bueno, yo ahorita ya no llevo con ninguno, ¿verdad? Por los énfasis, pero sí, claro, no siempre era como, bueno, voy con este porque, ¿entendés? Uno ve quién como Mm, bretea más y todo. Y yendo un nunca le ha poco... pasado, ¿Cómo? nunca le ha pasado como que es usted, digamos, el que se la peló, digamos, como que había un curso que tenía que exponer y se le olvidó algo, se quedó en blanco Ah, sí, y no claro, supo sí, claro, qué yo hacer. recuerdo, digamos, una vez yo sí me quedé en blanco, o sea, totalmente. Ah, Usted no sé si también le pasó, pero es horrible, vos estás enfrente de todos, y se te olvida, o sea, se te olvida sí, todo y vos lo sabes, ¿me entendés? Pero se te va y es como, bueno, muchas gracias. sí, eso fue todo. Aplauden para irme a sentar. Sí, ojalá uno vuelva a ver al profesor y el profesor con esa cara ahí de culo, como de Sí, le está mamando. A mí me sí. pasó una vez en un curso, creo que fue en biología también, Ujú. era en parejas con una amiga. Y la cuestión es que ya le hicimos la presentación y todo bien, todo más chiva. Llegó el día de exponer
y estábamos exponiendo y como que, no sé si era mi parte, que yo tenía que montar eso en una exposición y Ujú. lo monté antes o después que la parte de ella. La cuestión es que yo terminé leyendo o hablando, no, la verdad era Ujú. leyendo porque era mi primera vez, estaba súper mamando. Terminé leyendo la parte de ella. Entonces, claro, cuando ella le tocó la siguiente diapositiva y hablar sobre ese tema, fue como di, ¿qué? ¿Y ahora qué? Fue así, tuvo que improvisar y sí recuerdo que fue de las varas más feas que yo he No. vivido en la parte académica, sí, recuerdo, recuerdo la cara que me hizo, la cara de odio, yo tenía demasiada vergüenza de no sé qué decir, pero todo, al Ma, qué final, duro. todo. A mí también me pasó, creo que una vez, pero fue con una mae de alimentos. Es que era de, creo que estamos en seminario 2. Yo le decía, yo le decía a la Capi, a la mae, porque la mae siempre pasaba mandando, ¿verdad? La cosa es que, de ahí, ¿cómo se llama esto? La baña me dice, hacete como una justificación. O la mae lo único que me dijo fue, mae, hacete la justificación. Esa era los cursos que vos sabes que no le pones porque es como, hey, seminario 2, o sea, no. Sí, sí, sí. Entonces, yo recuerdo que ya la hice, ma, y la mala revisa y cuando iba al rato la cambió toda totalmente. Sí, sí, es como, nada más le van a poner que es esa basura. Ma, qué duro esos momentos, uno es como, hey, Eh, creo que esas cosas, eso era súper, eso era todo, la verdad, en la U, esas varas que pasaban antes. O y al sea, inicio pasaba un ujú, montón de que digo, obviamente, o hacer trabajos ya de investigación o ya para pesadas, por ejemplo, la tesina. ujú, Yo estuve en un colegio de, ¿cómo se llama eso? Un liceo. ujú, Pues, que la calidad de educación en un liceo sí, es claro. muy baja comparada con Ujú, un privado, tal vez. Y yo, sinceramente, yo en el cole era muy vago, la verdad. Entonces, como llegar y redactar así una introducción, una conclusión o la parte de un trabajo, ujú. era como, ¿y qué putas digo aquí? ¿Qué putas escribo acá? Cómo hago APA, por ejemplo, el primer año? Sí, claro, no, Entonces, son entonces, para muy ujú. difíciles. Todo eso fue un mundo, creo. No, y a Recuerdo mí, también, ujú, una vez, no sé si usted conoce al profe de filosofía, a Víctor, que ujú. era así como, Sí, sí, era hermano también todo. me dio clases. Sí, sí, la cuestión es que una vez había una exposición, a mí me gusta Ujú, mucho filosofía, entonces le ponía bastante y sabía bastante, pero igual, por ser el primer año, los nervios, yo ujú. recuerdo que llegaba y exponía esa vara, pero así corriendo y fijo no se me entendía nada. Y recuerdo que ya terminé de exponer y llegué y dije, mae, usted sí, Alexander creo que se llama. eh, Usted debería aprovechar mejor su voz porque lo hice todo corriendo y no se le entiende nada, me dijo el mae. Y era el primer año, mae, Humanidades uno, yo quería morirme, yo y ahí sí, se me cagó el suave. Es que hasta las exposiciones cuestan, o sea, uno nunca, digamos, el problema es que en el cole, o sea, yo siento que eso en el cole no le importa a la profe, era como, vaya, Sí, sí, vaya, yo en el cole agarraba el papelito y estaba así. En clase, exacto, no Trabajar. llegaba y todo, entonces de ahí, vos llegas a la U y todo eso. De hecho, Mm, yo aprendí a exponer cuando vi un profe, o sea, tampoco se expongo bien, ¿verdad? Pero por lo menos agarré la metodología de ese profe porque el ma expone como muy hablando, como que te está mm, contando algo al suave, ¿me entendés? Entonces el ma llegaba, ay, ¿cómo se llama este profe? Bueno, no me acuerdo la verdad. El ma daba gráfica, creo. Pues me exponía ujú. tanto a Anis y la vara, mae, que digamos, que ya me le quedé viendo y yo, ok, pa, y la agarré, ¿me entendés? Porque a mí me costaba, yo recuerdo que a mí me daban muchos nervios y toda esa vara, entonces es complicado. Sí, sí, al final si uno dice como, ok, tengo que decir todo como está estructurado mi Ujú, mente y tengo que exponer todo como está en la parte escrita, ujú. a uno se va No, a hacer un no, no, colocho. no. Hacer un colocho lo que tiene que hacer es empezar a verdad, como hablando con algún compa, como contándole Exacto. algo que usted sepa y que Ujú, usted, bueno, obviamente, ¿verdad? Si usted hizo su tarea de hacerlo bien y ujú, indagar y buscar información, ¿entiendes? Si usted tiene toda esa información ahí, tiene que hablarlo como si estuviera con un compa diciendo, y eres, madre, qué chiva esto, ujú. que por esto pasa esto y esa característica y eso para Exactamente, exactamente. al final eso ayuda mucho, un montón como Ujú, uno se toma la exposición. sí. No, pero la verdad es que uno con el tiempo creo que aprendiendo todo. Sí, 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 obviamente, y uno al Sí. inicio siempre pasan sus Al varas. inicio siempre pasa de todo, creo. Proyectos, como digamos, no sé si ustedes, por ser una carrera como más,
es como más de giras y así es que, no sé si les tocó hacer como un proyecto, digamos, de exponer algo o algo así, que vos digas, este fue como el mejor que he hecho, digamos, como por decirlo, la mejor expo, lo mejor que Ujú. digamos, que vos digas, este fue lo mejor que he hecho hasta ahora. Ajá. De hecho, sí, porque a nosotros nos piden hacer una tesina ya para, digamos, en vez obviamente también es, creo que también hay tesis para la licenciatura, Ujú, pero para bachi, ahí uno lleva taller 1, 2 y 3, que uno tiene que hacer una como otra tesina, ujú, pero obviamente enfocada en la carrera. ujú, Y bueno, nuestro tema, porque fue con varios compañeros que son unos crack también, ujú, fue el aviturismo en Nicoya, en unos humedales de Mata Redonda y Corral de Piedra. ujú, Entonces, fue demasiado interesante porque eso ya fue en pandemia, como inicios de pandemia. ujú, Entonces, nosotros nos la jugamos para ver cómo hacíamos para llegar al lugar. Entonces, nosotros íbamos al lugar y vimos que había unas fincas ahí que hasta tenían miradores, que tenían un sistema de que podían almacenar el agua porque les tenían como canales y entradas y les cerraban el paso del agua para que se mantuviera en sus lagunas. Entonces esto hacía que diferentes especies de aves migratorias llegaran a la laguna de ellos y se pudieran ver en gran cantidad cuando en otros lados por temporada ya no se podía. ujú, Entonces era un atractivo bastante interesante. Entonces ese fue como el proyecto que más me gustó porque involucraba mucho que es la parte natural, que era la que te estaba diciendo, ujú, involucraba la parte cultural porque en ese proyecto era como crear una ruta para que para que se pudiera hacer turismo. Entonces, en esa ruta no solo estaba lo de ir a visitar esos humedales y ver las especies de aves, sino también quedarse en la zona y ver los festivales. Había un festival de la tortilla, había en diferentes lugares donde se podía comer comida ujú, típica. Dependiendo de la fecha, se podía participar de las festividades típicas ujú. y todo eso. Entonces, digamos que fue un proyecto demasiado chiva porque al final uno sí está dejando una base para Sí, que se claro. pueda iniciar un proyecto Ujú, y que pueda generar ingresos, empleos a partir de eso. Entonces, creo que fue un proyecto ujú. que me gustó demasiado y así como así que yo dije, qué bien quedó hasta ahora. No, no, el mae, la verdad es que suena bastante chiva y más que digamos que aparte del estudio que están haciendo, ¿verdad? Que también están mezclando la comunidad, ¿me entendés? Mae, es bastante chiva. Y no, no, claro, los proyectos, digamos, es que, bueno, es que la carrera creo que nosotros ya, pero es como de un semestre nada más. Pero mae, Ujú, cuando uno ya hace como el proyectito final, por decirlo de Bachi, es como, ¿me entendés? Ya, este es como mío, decís. ujú. Y eso, mae, no, no, y la verdad es que eso de ustedes suena bastante chido. Mae, lo de las aves también suena muy chido porque y tener unas que no están, digamos que no deberían estar, pero están por Ujú. ciertas, no, es bastante volado, la verdad. Sí, 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 la verdad Sí, es que ese proyecto estaba bastante interesante y obviamente la pandemia frenó un montón de cosas que ujú, nosotros pudimos haber hecho en temas de ir a visitar más seguido porque es una investigación de campo al final también. sí, Entonces de ahí de vez en cuando hacíamos nosotros el propósito porque la U ujú, no podía como decir, sí, vayan porque no está permitido que la U haga eso, como estaba en pandemia. Entonces al final nosotros teníamos que ir por nuestros propios medios, ver cómo hacíamos para llegar al lugar y es un lugar que es de difícil acceso. ujú. Entonces era como ahí, era difícil, pero era muy satisfactorio lo que uno estaba logrando y lo que estaba alcanzando y lo que estaba aprendiendo y lo que estaba dejando. Sí, claro. Mae, ya que se mencionó la pandemia, de su carrera, es de, ¿verdad? Presencial, así. Sí, exactamente, es teoría y práctica de un solo, vaya. Mae, ¿qué tanto afectó, verdad, la pandemia a su carrera, verdad? Muchísimo, Sí, muchísimo, al menos, igual primer año uno lleva cursos que ya se hacen giras. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy llevando un curso que y lo dejé ahí, lo dejé y lo dejé, pero es ujú, de primer año. Entonces estoy llevando no sé ni ya ni que por qué número van, C1, creo que es, ¿verdad? no sé. Bueno, Pero gente de sí, primer creo que ingreso sé uno por ahí. que no conocen la U, o sea, literalmente no Ujú, conocen la U. Y uno se pone a pensar, es como, "Ish, mae, qué güey, eso, porque las giras, aparte de lo que les estaba comentando antes, que es como esa parte ok, sí, estoy disfrutando un montón y estoy aprendiendo, lo que uno convive con los compañeros es bastante, entonces uno sí, crea lazos bastante fuertes de ahí, de amistad con los compañeros, entonces siempre se crea un ambiente demasiado chiva.
Entonces uno se pone a pensar que esta gente no tiene la parte chiva de estar ahí en el lugar y estar experimentando lo que uno vio en la clase, verlo reflejado en el campo. Eso no lo están viendo. Claro. No tienen como esa convivencia también con los profesores, porque los profesores, aparte que son muy buenos profesores, son excelentes personas. Entonces también como que esa parte le falta esa parte de como esa experiencia de Ujú. salir de la casa y salir de su zona de confort, ir a un lugar totalmente nuevo, todo lo que eso lleva, son cosas que se perdieron. A mí me afectó un montón porque tengo un curso que uno va a una gira a México, que la U tiene sí, eso es lo más triste de la pandemia para mí. Sí, claro. La U tiene un convenio con una Ujú. universidad en México. Entonces, este convenio es que ellos le dan todo durante la semana y uno nada más paga como nada más paga el transporte, el avión, el Ujú. tiquete. Y mae, justamente fue el semestre que empezó la fucking pandemia, mae. Entonces es como, No. recuerdo que, bueno, no sé si usted fue como una semana ahí, que fue como una semana o 15 días que uno fue a clases, el año. Solo una fue. Ajá. Entonces yo recuerdo que estábamos ahí hablando con el profe y era como, profe, ¿y qué? Pero imagino que sí se va a poder hacer la gira y todo lo más bien. Y dice, sí, sí, yo pienso que esto es ahí unos 15 días y ya cuando estemos para acercarnos a la gira, ya todo bien, nos comunicamos con México y todo queda normal. Y mae, se sabe que esos 15 días se convirtieron en casi 2 años ya. Sí. Entonces, mae, fue muy duro esa parte de decir, ya, mae, de ahí sí, se me fue el viajecito a México. Ma, qué triste, no, no, es que eso es lo más triste, porque, ma, si ustedes, o sea, es que, ma, a mí me gusta mucho su carrera porque ustedes, o sea, se acercan tanto a la naturaleza, ustedes conviven, ¿me entendés? Y no solo con la naturaleza, con todo, o sea, con todos los viajes, ma, y perder eso, y perdieron el viaje a México. Sí. Es bastante triste, la verdad. Sí, mae, fue bastante. Obviamente uno ya estaba ahorrando y Ujú, todo, porque a pesar de que, obviamente, si uno no tiene pasaporte, obviamente tiene que sacar pasaporte, ujú. luego el tiquete, luego obviamente llevar dinero para comprarse varas allá y todo lo demás. Entonces sí, es como, de, si ahora tengo este dinero y no voy a ir, voy a ver en qué me gasto esta madre. Mae, qué duro. Mae, digamos, y a nivel ¿cómo se llama esto? Digo, usted sabe que la pandemia ha afectado a estudiantes a nivel, digamos, emocional y también físicamente. No sé si usted sea, digamos, si tal vez tuvo problemas o no, por dicha, le fue todo bien. Así, digamos, Ujú, desde mi perspectiva y como soy yo, que ujú. anteriormente yo dije que soy una persona muy tranquila en barras incluso académicas, entonces digamos, creo que fue el año pasado que yo estuve llevando 19 créditos, Oh, Dios. algo así. Sí, sí, Qué sí, montón, bastante pesado. mae. Pero claro, yo tenía que aprovechar, en Ujú, ese caso, ahí sí es la parte buena, porque yo sé que si yo llevaba esos 20 créditos, 19 créditos presencial, yo iba a vivir en la U, ujú, y yo ahorita estoy en el Coco, entonces, digamos que me iba a tocar viajar todos los días súper temprano, regresar súper tarde en la noche, y quedarme en la U ahí a hacer todos los tiempos, y mentira que uno, como los tiempos entre clase, como que ujú. va a aprovechar para estudiar, uno se queda hablando papaya con los Sí, compas y vacilando. Entonces iba a ser muy difícil llevar esa cantidad de créditos presencial. Entonces, claro, yo lo llevé virtual, fue exigente, la verdad sí fue exigente, pero los pasé con nota buena ujú. y son cosas que, así sinceramente, presencial, para llevar nota buena en todos hubiera tenido que sacrificar uno, Sí, digamos. claro. Sí, no, la virtualidad tiene sus ventajas. Yo también, Ah, yo un semestre me eché, creo que fueron 18 y mae, o sea, que yo digo, presencial yo me hubiera quedado en dos. Sí, exacto, exacto. Que sí, uno y al final aprovecha de cierta forma que es virtual para llevar cursos que normalmente en presencial no los hubiera llevado, o no los hubiera llevado junto con otros, sí, digamos, claro. Sí, sí, porque digamos, pero, ajá. no, pero sí, igual sí Ujú, conozco casos de personas que la parte mental ya está muy, obviamente, ¿no? Así como súper afectada, pero sí es como de tener cuidado, como eso de que me estoy ujú, sobrecargando con tareas, con trabajos, con quizzes, con exámenes, aparte no sé si es la U en general o carreras en general, que tienen una forma muy extraña de planificar lo que son semanas de exámenes finales o trabajos finales, que todos los cursos están para la misma semana. Entonces, al final, sí, sí, son personas que
y por también que son personas que siempre buscan 95, ujú, 100 o todo así. Entonces también depende mucho de la mentalidad. Como les estaba diciendo, yo como soy tranquilo, entonces que yo no voy a sacrificar ujú. mi estabilidad mental por un número 9 que al final igual voy a pasar con un número 8. Sí, Podrá sonar un toque mediocre, no sé, no, pero pero es también es que, ujú, como tener ese balance entre el agotamiento mental y físico, mae, que usted ujú, sabe que, imagino que se ha pasado a las 3 4 de la mañana terminando un brete. sí, Entonces son varas que también uno, al menos en mi caso, yo pongo en balanza, ok, paso este curso con 9 ujú, y así explotado porque también tengo que llevar otro curso y no duermo y estoy comiendo mal y estoy durmiendo mal y paso horas, muchas horas en la compu o hago esta vara y bajo un toque, obviamente calidad, porque se ujú. tiene que contrarrestar con algo, pero igualmente lo paso y no estoy como dañando mi parte mental o no me estoy viendo tan afectado en esa parte. Sí. No, digamos, ma, eso que decís es muy cierto. Y no, o sea, no es nada mediocre porque, día, es necesario. O sea, yo te digo, yo ese semestre, ma, yo siempre he llevado 5 o 6 cursos. Ese semestre llevo 4 porque, ma, yo decía, ma, no, es que ya estoy cansado. Y yo digo, Ujú. está bien, o sea, no, no está mal, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque a veces uno necesita decirte, no, bro, descansa un toque o poner un Sí, poco el freno sí, porque, ma, es necesario. Y sí, hay, esa hora no hay, es carrera, Ujú, digamos, tampoco. exactamente, exactamente. Y mae, sí, hay gente sí, yo escuché el caso de una muchacha hace poquito que ella decía, mae, la más muy volada y todo, muy, muy inteligente. Y la verdad es que la madre decía que estuvo como una semana, creo que no se puede ni levantar de la cama porque la espalda la tenía ya muerta. O sea, ¿me entendés? Exacto. Y por ahí, porque se estaba ya, ¿me entendés? Estaba sí, totalmente crítica. Por lo mismo, por las horas que le dedicaba, que ya estaba tal vez, ella decía, la madre nos contó, o sea, la madre decía, yo me levanto a las 7 y yo me acuesto como a las 3 4 o sea, hacer un día eso no está mal, pero hacerlo todo un semestre. Sí, Eh, sí, igual hay que ser sinceros, también hay ujú, carreras que son más demandantes sí, en lo que es materia, en lo que es horas de que se tiene que pasar haciendo bretes. Hay ujú. carreras que son más demandantes, entonces sería muy poco empático de mi parte decir como, no, la virtualidad es una cagada de risa, Ah, no, porque no, es como, ya es una hora muy personal, pero también hay que estar ujú, consciente que hay gente que la está pasando mal, sí, por entonces supuesto. sí, también hay que estar consciente de esa parte, de que lo que uno está pasando no quiere decir que los demás estén igual. Ma, digamos, no sé si a usted le pasó en la virtualidad o no, que, digamos, sus profes, sus profes sí, sí tuvieron la empatía, es que hay unos que va, padre, hay unos que sí no. Mm, Empatía cero. O sea, que digamos, este semestre, o sea, que ya vamos para casi 2 años, yo tengo un profe que es como, maes, les explico una tontería y vayan a hacer un laboratorio de 15 días, porque nos da 15 días para entregarlo, porque son laboratorios pesados, pero la mm. materia que nos dan es una mierda. O sea, mae, yo le digo así, es una Es, mierda. Y yo digamos, yo voy a salir del laboratorio, mae, y todo lo que he aprendido es investigando, por supuesto, buscando, ujú, todo, todo. O sea, eso yo entiendo, yo entiendo. Vieras que, como les estoy diciendo, ujú, toda carrera hay de ese tipo de profesores. Actualmente yo no llevé ningún ujú, curso con profesores que yo diga, ahí no, la parte pedagógica no. Y eso tiene mucho que ver con la parte pedagógica. sí, Entonces, si no tiene buena pedagogía, posiblemente la empatía tampoco sea muy buena. sí. Entonces, creo que sí, sí, sí es muy posible que pase, pero al menos en mi caso, vieras que no me ha pasado. De hecho, me he sorprendido. Actualmente estoy llevando un curso que yo lo conozco al profesor en Ujú, presencial y ya he llevado cursos con él y que yo digo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta señora? ujú, Antes era rudísimo, bueno, era el mismo en la gira que le había dicho ujú, que era así súper exigente. Sí, antes era rudísimo en giras, en la parte académica, le pedía así todo como súper perfecto y detallado y ahora, así lo que más me impactó fue que él ha dado fechas, una fecha para que uno tenga el trabajo listo y el día siguiente para que lo entregue. Entonces al final da como 24 horas para que uno entregue el trabajo, ¿me entiende? Como, ok, usted tiene ujú, que terminarlo el martes a las 6, ujú. pero puede enviarlo el miércoles a las 5, por aquello de que hay alguna Sí, desconexión, que no es por internet. Entonces son varias que se dicen, madre, qué bien esto. sí, Eso no lo hacen todos los profesores. sí, Y no, está claro, bastante sí, bien, claro. bastante consciente. Ujú.
Sí, no, no, hay muchos profes que, mae, que han tenido empatía también y de hecho yo, hay muchos que sí, claro, después lo recalco, que mae, yo tengo un profe que el mae hasta tuvo el tiempo de parar y hablar un toque con nosotros, el mae siempre agarraba como antes de la clase, antes de empezar, el mae se ponía a hablar con nosotros de que cómo estábamos, ¿me entendés? Mae, ¿quién hace eso, me entendés? Sí, Ujú, sí, sí, sí. exactamente. Mae, Sí, no, hay ujú, de todo tipo de profesores ahí. sí, eso sí, pero ey, ni modo. Yo siento que ey, lo que uno tiene que agarrar de eso son de ver lo malo, agarrar lo bueno, mae, y ahí si algún día uno se quiere mandar por esas áreas, de intentar no hacer lo mismo, ¿me entendés? O sea, yo siempre he dicho que uno no es que tiene que regalar las cosas, pero de tampoco, ¿me entendés? Olvidarse. Sí, Ujú, sí, pero es que sí, sí uno puede tener un equilibrio entre hacer que un curso sea, se puede decir exigente, pero que sea, eh, que se, que se explique de una buena ujú, manera, que a los alumnos le quede todo claro, sí, o que si no le quede claro, que yo esté anuente a responderles, a explicarles otra vez, a darles otros ejemplos, ¿me entienden? Entonces si fuera profesor, uno tendría sí, que tener ese balance, ok, si yo sé que mi curso lo estoy haciendo exigente, tengo que ser exigente con lo que yo estoy dando. sí. No, de hecho, ma, yo estaba hablando, para ya para ir terminando este tema, yo estaba hablando con una compa y la madre me decía que el profe les decía a ellos que era como como la primera, segunda vez que el mae lo estaba dando virtual. No, que era Ujú. como la primera, o que ellos sentían que era la primera vez que el mae lo daba virtual. Ma, y ese mae me dio a mí, y es como, el mae siempre hacía lo mismo, ¿me entendés? Entonces era como, capeaba totalmente. Sí, a mí me tocó también Ujú, ahorita, creo que fue el año pasado, que estuve llevando un curso, era de economía, y ujú, pusieron un profesor que era la primera vez que él estaba ujú, dando clases de CR. Entonces él decía, y él dijo, yo soy catedrático, no sé ujú, dónde, de economía, aquí full economía y números, y incluso también un toque de estadística, y yo ya fui profesor en la UNA de la carrera de economía. Entonces ya, ok, bueno, hice esa carta de presentación, está bastante bien, ahora ujú, vamos a ver qué tal lo explica. Pero llegó desde el inicio como pretendiendo de que nosotros supiéramos las bases de economía, bases así como, y era el primer curso que nosotros estábamos llevando de economía. Entonces, así nos ponía proyectos que decía, bueno, tienen que sacar esto y esto y esto, pero no nos explicaba qué era esto, esto y esto. Entonces era trabajo doble de ir a las clases y ya, digamos, con la carta uno ve qué temas va a haber. ujú, Entonces era como, oye, ok, esta hora ahí estoy mamando, la verdad, no sé ujú. ni qué está hablando. Entonces era como buscar info de qué estaba Sí. hablando. A ver, no, no, al menos en eso sí, él era, sí era anuente Ujú, como a explicar el toque, pero sí se notaba como que ya estaba como obstinado de que nosotros no entendiéramos. ya. Pero es que el maestro estaba como acostumbrado a tratar con gente de la carrera de economía meramente. Ujú, ¿Me entiendes? Entonces era como, no podía pretender de que nosotros estuviéramos a ese nivel si era nuestro primer curso de economía. sí, claro. Entonces también era difícil. Recuerdo que al final era un curso como 16 personas, terminamos 9 o 8, una hora así. Complicado, más. Siempre pasa. Sí. Pero, mae, bueno, para ir terminando ya, ¿verdad? Mae, qué consideraría, digamos, como para nivel general de la profesión, ¿verdad? Del impacto que tiene eso sobre la sociedad, ¿verdad? Como para que la gente como que lo comprenda un poco de manera general. Ajá. Sí, claro, turismo ecológico, bueno, como te dije al inicio, no es Ujú, simplemente decir guía turístico y ya. ujú, Creo que incluso aunque estuviera en guía turístico, uno puede tener un impacto muy grande en la sociedad por la parte de educación ambiental. Yo puedo estar dando un tour de pesca, por ejemplo, y puedo estar diciendo la importancia que tiene este pez en la cadena alimenticia. ujú, Las leyes dicen que este pez no puede ser retirado del agua porque es una especie en peligro de extinción. El interés turístico o las características de este pez. Entonces, como ujú, decirle a la gente de por qué tiene que preocuparse por las otras especies, de por sí. qué tiene que preocuparse por el medio ambiente. Esa como la parte de educación ambiental. Entonces, digamos que tomar la parte de educación ambiental, ese es el aporte que da turismo también. Turismo da la parte de lo que es la parte social, como te estaba mencionando en el proyecto de tesina para final, Ujú, es esa hora de estar consciente
de que turismo ecológico no es solo naturaleza. Turismo ecológico es una unión, un equilibrio entre la parte de naturaleza, la parte social y la parte económica, que es muy importante, mae. Entonces es como estar consciente que uno no puede llegar y agarrar lo que hacen muchas empresas, una playa y cerrarla todo y me monto aquí en mi hotel y Sí, empiezo a gastar los recursos hídricos, empiezo a talar árboles. No, mae, si se pueden hacer proyectos sostenibles, por ejemplo, creo que es en Barrahonda, creo que el actual guardaparques es profesor también, y es donde decía como que él está creando un encadenamiento donde el principal atractivo sea el parque, pero está incentivando a que las personas lleguen y pasen por hoteles que están por ahí, por hoteles pequeños que son de la comunidad, ujú, por SOAS que son de la comunidad, por otros tours que son de la comunidad. ¿Entiendes? Al final, a mí me gustaría, incluso, bueno, ya hablando un poco de cómo me vería, me gustaría también como esa parte de guardaparques, pero unirlo con la parte social y cultural y económica, como decir, ok, aquí está mi guardaparque, aquí está el parque donde estoy yo actualmente, pero empezar a crear proyectos a partir de esto, porque es algo que está dejado como, está como muy quitado la parte que son parques nacionales y reservas con las comunidades. Al final también le pertenece a las comunidades, le pertenece a ujú, todos. Entonces, como decir, en esta comunidad se puede crear esta ruta, este atractivo, donde el parque también sea un punto importante de visita, de turismo, pero que no sea el único, que también las otras personas se vean beneficiadas, que la comunidad sea ujú, beneficiada de eso y que no sea como que, ok, la gente que viene aquí, el 10% va a ser para la comunidad, no, que también ellos darle las herramientas para que creen nuevas formas de generar ingresos para la comunidad a partir de ellos, para la comunidad, para ellos como familia, como pequeña empresa y demás. Entonces, creo que esas partes son como muy importantes para la sociedad, ¿verdad? Como de querer alcanzar esa comunión entre lo natural, lo económico y lo social, que siempre es muy importante, es como también el sello de la U. sí. Sí, no, no, y la verdad es que, sí, es que, ¿cómo decirlo? Ma, es que tiene tantas cosas. A mí me gusta mucho, sinceramente, ma, la verdad es que me parece una carrera muy interesante, ¿verdad? Para el que la quisiera estudiar. Y, ma, y vos lo mencionaste, o sea, ese de no solo dejarlo como, bueno, el proyecto, sino como unirlo, por así decirlo, con la comunidad, con la sociedad, ma, eso es, ma, eso es muy bonito, más bien, o sea, no solo dejarlo como ya es tal cosa y listo, ¿no? Sino, bueno, vamos a ver cómo lo unimos para hacer tal cosa, que también podemos meterle eso y lo otro, eso es bastante chido. Sí, Sí. Pero bueno, creo que eso sería más bien, Alex, más bien, muchísimas gracias por ese tiempo, eso. ¿verdad? Y mae, de verdad, no, de verdad, otra vez agradecer porque, a mí me parece muy interesante y, mae, que las personas conozcan, ¿verdad? Es bastante genial. Así que muchas gracias, de verdad, y espero Bueno, que... gracias a vos por la Ujú, invitación y la verdad estuvo bastante interesante y es algo también nuevo para mí, pero siento que es bueno también como conocer un ujú. poco la perspectiva del estudiante sobre la carrera. Entonces, gracias también por el espacio, ¿verdad? Sí, claro, no, no, muchas gracias.